pretende hacer una de la República que no únicamente está desarrollando su actividad parlamentaria, sino que se está tomando la tarea de hacer producciones de investigación, productos que orienten a la ciudadanía, que conozcan nuestras problemáticas, pero sobre todo, senador, que aporten en una solución, que den a la ciudadanía su propia llave de salida y que se comprenda. El tema que vamos a hablar, pues desde luego, no es de fácil referencia, porque obviamente trastoca mucho a la actividad social, cultural que tenemos en México, y desde luego voy a hacer una semblanza de la obra del Senado, enfocándome desde luego en la parte en la cual es mi expertise, que es el derecho, por lo cual me disculpo por todos los aquí presentes que tengan su disciplina en la medicina, pero en respeto a su profesión me voy a abocar únicamente a hablar sobre el tema jurídico. Y de nueva cuenta, muchas gracias a todos por estar aquí, gracias, senador, gracias también a quienes nos reciben en su casa, porque en época de pandemia también es difícil que alguien nos abra las puertas de la casa, pero estamos aquí con todas las medidas y para hablar de este tema que es tan importante. Me voy a referir al inicio a la trayectoria del senador. Sé que ya nos han comentado acerca de los caminares que ha tenido el senador, pero sí quiero destacar puntos que son muy importantes. El primero es que inició su carrera desde muy joven. A los 19 años ya era coordinador del Programa Nacional de Solidaridad PRONASOL. Y para todos aquellos que hemos tenido la fortuna de ser servidores públicos y conocemos los programas, créanme que en esa edad, seguramente recorriendo todos esos poblados, se advierten muchas problemáticas que son endémicas, pero que son comunes en todo nuestro país. A los 20 años es nombrado el primer presidente municipal más joven en Puebla, en el municipio de Acatzingo, y esto también es muy importante porque quiero que sepan que el artículo 115 de la Constitución nos habla acerca de las bases del Estado, que es precisamente el municipio, y el hecho de que en la carrera y la trayectoria política del senador se incluya la parte municipal, créanme que le da una perspectiva de un valor al trabajo que desarrollan, porque es justo en los municipios donde se crean todas estas necesidades, pero también estas soluciones, y se palpan de viva voz al caminar en las calles, en los mercados, en las colonias, e incluso la propia gente empieza a hacer mención de cuáles son las problemáticas que presentan, pero también sus soluciones. Entonces, voy a referirme a esta parte porque es importante, ya que hoy en día el senador está en el máximo curul de nuestro Estado mexicano, tener el valor de su trayectoria, de su perspectiva y de alcanzar soluciones que puedan ser replicables en todo lo largo y ancho de nuestro Estado mexicano. Y bueno, también destaco la parte que enfoca su libro hacia las comunidades indígenas, que realmente muchas veces perdemos de vista que el Estado mexicano es un Estado multicultural. Tenemos una cantidad de aproximaciones culturales, de visiones, de formas de alimentarnos, de formas de ejercitarnos, de formas de educarnos, que son completamente distintas, diferentes para cada uno de estos grupos. Pero es muy importante reconocer que sobre todo a las comunidades indígenas, a los pueblos originarios, les debemos mucho de las tradiciones que tenemos, pero también debemos de respetar su propia proyección hacia el mundo.
y el cómo quieren transitar y trascender en todas sus aplicaciones o todos los programas que el gobierno pueda poner en sus manos, pero entendiendo y respetando que ellos son pueblos originarios que estuvieron aquí desde antes de que el Estado mexicano se constituyera y por lo tanto tienen su valor, y también tenemos que centrarnos en los enfoques y los puntos de vista tan particulares que ellos tienen y las problemáticas tan puntuales que ellos afrontan. Desde luego, imposible no hablar del prólogo que hace el senador Ricardo Monreal Ávila, y creo que dentro de los 3 puntos importantes que toca el senador es hablar que el virus del COVID-19 vino a trastocar la normalidad que hasta hace 2 años conocíamos, y que hace 2 años nos planteaban que este fenómeno podría durar 2 años y nos parecía increíble, que era algo que no iba a suceder, y creo que hoy en día, ante las variantes del mismo, nos ponemos a pensar que incluso 2 años podrían ser pocos para poderlo superar. Este efecto es globalizante, es decir, todas las personas, por el simple hecho de serlos, porque nuestros cromosomas, porque nuestro ADN está formado de la misma manera, somos igualmente vulnerables. Sin embargo, como apunta el senador, no a todas las regiones del mundo, no a todos los pueblos, no a todas las sociedades les impactó la enfermedad de la misma forma. Y esto no es ninguna casualidad. Como acertadamente refiere el libro del senador, es una causalidad. Es una causalidad porque dentro de los enormes retos que enfrentaba ya el Estado mexicano, hablamos de enfermedades que son crónicas, que no son transmisibles y que alrededor de 37 millones de muertes prematuras se suscitan en nuestro país antes de la pandemia. Pero lo más importante de destacar de este punto de prólogo es que estas 37 millones de muertes son prevenibles. Es decir, todas estas enfermedades que no son transmitibles, pero que nosotros, en nuestras políticas públicas, en nuestra forma de educarnos, en nuestra forma de aplicar nuestros derechos y nuestro acceso a la información, se pueden prevenir. Y estamos en un punto en el que, sin duda, como dice el senador Monreal, el reto se ha vuelto mayúsculo y la necesidad de transformar la cultura, la alimentación, el consumo a nivel nacional es urgente, es de talla pandémica. Para las y los legisladores, nos comenta el senador, el desafío a la vez es una responsabilidad de velar por el pueblo mexicano, que implica la promoción y la adopción con responsabilidad y prudencia de soluciones eficaces que garanticen la mejor condición de vida, tanto para las nuevas generaciones como para la población adulta, desde hace más de 2 años, que ha iniciado la nueva etapa de la vida pública del país y que se ha asumido el compromiso y lo seguirán haciendo a fin de satisfacer cabalmente las demandas del pueblo mexicano. Es decir, mientras hace 2 años, antes de la pandemia, no nos preguntábamos cómo nos alimentábamos, cuáles eran las causas de las defunciones en México, el día de hoy ya no es optativo. Es una necesidad inminente de la sociedad mexicana que recapacitemos sobre este punto y que advirtamos la necesidad de formar estrategias que vayan desde lo político, desde lo local, desde lo social, desde casa, desde la escuela, para poder alcanzar mejores oportunidades, no únicamente dentro de la pandemia, sino también mejores condiciones de vida para las nuevas generaciones. Y cierro la parte introductoria del libro con la mención de que nos hablan de la pandemia de los azúcares añadidos en México, constituye la extensión de una nueva iniciativa a la materia que presenta el senador Alejandro Armenta Mier y del grupo parlamentario de Morena, que se ha distinguido por tomar acciones en torno a un tema que resulta preocupante para todos y para todas. Y le reitero la invitación del senador Monreal, que invita a todos a que leamos
y a vincularnos activamente y a contribuir para seguir impulsando iniciativas encaminadas a proteger la salud pública de toda la población. Así que lo felicito porque creo que estas iniciativas, que estas propuestas, que estos análisis transforman y convierten al Estado mexicano en políticas públicas que se vuelven cercanas a las necesidades de la población, pero sobre todo que nos hacen conscientes de que en este proceso tenemos que transformarnos todas y todos. Es decir, una política pública que no es aplicada, que no es aterrizada, que no es documentada, que no es transmitida a la sociedad, es una política pública que se queda sin duda condenada a la letra muerta. A través de 10 capítulos, el senador Armenta nos habla desde la historia. Como les comentaba, hace una recapitulación acerca de los pueblos indígenas en el estado de Puebla, los problemas de salud pública que tenemos, que en parte ya que me han antecedido la palabra ha hecho referencia a ellos, como la obesidad, los problemas cardíacos y todos estos temas de presión, etc. La carga de enfermedades y muertes atribuibles, la advertencia que debe de existir en los envases, las principales causas de muerte en México, el fundamento jurídico, los objetivos de las advertencias sanitarias y el etiquetado en México con relación en la NOM 051, así también con la propuesta legislativa. Parte de un problema muy puntual que ya existía antes de la pandemia, en el que nos advierte que se encontró que en los mexicanos existe la presencia de lo que se denomina el SNP, que es el Single Nucleotide Polyporism, por sus siglas en inglés, en genes como el MC4R, el FTO, el ADRB1, asociados a la obesidad, y que el poliporismo POL1 192 incrementa el riesgo de padecer resistencia a la insulina. El consumo de determinados alimentos como las bebidas azucaradas con azúcar, entre otros, provoca cambios importantes en la microbiota intestinal y contribuyen al desarrollo de la obesidad como a la resistencia a la insulina, y es evidente que la prevalencia de la obesidad y la comorbilidad asociadas en México son un problema serio de salud pública y complejo. Y creo que nos ha quedado claro a todos y a todas con la llegada de la pandemia que uno de los principales cuadros más graves dentro del COVID es precisamente padecer de obesidad, de problemas de azúcar y de problemas cardíacos, lo cual no sucedería si en nuestra política pública, si en nuestro devenir cultural y social hubiéramos advertido, tomado causa de activar a las personas en las actividades físicas. Y continúo remembrando la andanza del senador, porque también tuvo oportunidad de participar dentro de estos lugares para hacer ejercicio en las comunidades y la necesidad de reivindicar estos espacios a lo largo y ancho del país, ya que no podemos pedirle a una sociedad que se activa físicamente si no tiene las condiciones y los espacios necesarios para ello. Y sobre todo, la carga que presenta para la asistencia a la salud, el contar con este tipo de problemáticas tan graves que se advierten más en pandemia, pero que, como les he insistido desde el inicio y nos advierten ahora el senador, son prevenibles. Pero tenemos que poner un remedio y tenemos que tomar acciones concretas para que así suceda. Dentro del libro van a encontrar una gráfica que nos habla acerca de cómo consumimos los mexicanos bebidas azucaradas con respecto a otros países. Y entonces podemos hacer comparativas como entre México y Japón, que me van a decir, no doctora, pero pues es que usted también se va muy lejos de México. Respecto a Japón estamos en el 404% de veces, mientras que Japón tiene el 11.2%. Pero bueno, ¿les parece que hablemos de algo más parecido a México? ¿Qué les parece India? Que mientras México tiene 404, India tiene apenas 15.7%.
Y me van a decir, no, bueno, a lo mejor hay un más cercano. Les preguntaría, Colombia. Ya Colombia se nos hace una referencia más asequible, más cercana a México. Pues bueno, Colombia tiene 112 y nosotros seguimos teniendo el 404. En el otro extremo podemos comparar a México con su 404 y Sudáfrica con 153. Es decir, podemos advertir que de manera global México tiene una fuerte tendencia hacia el consumo de bebidas azucaradas. En contraste, encontramos el remedio que todos, al menos creo que todos los que estamos aquí, vimos la pirámide de la cadena alimenticia que sugiere la Secretaría de Salud, la conocemos muy bien, sin embargo, sin hacer estudio de nadie y en respeto a los datos personales, no levantar encuestas, pero pues algunos de nosotros sabemos que esa pirámide no en todas las ocasiones se cumple, que en muchas ocasiones esa pirámide que sabemos que en lo más alto debe de quedar el consumo de azúcar, que es lo mínimo que necesitamos para vivir, en muchas ocasiones la invertimos por cuestiones culturales, por cuestiones sociales e incluso a veces por cuestiones anímicas, ¿no? Entonces ya vamos viendo cómo esta relación entre la falta de conocimiento, de conciencia, de la forma en la que nos debemos de alimentar y educarnos para preservar y conservar nuestra salud, se ve reflejada en las estadísticas que muestra el libro del Senado. Y creo que esto nos hace referencia a cualquier convivencia que hayamos tenido en la familia, en el trabajo, en el entorno que ustedes deseen comparar. Por cuanto a los pueblos indígenas, hace una referencia que es muy puntual y los invito también a que reflexionemos sobre este punto. Pobreza y desigualdad en México es un binomio que se asocia a toda una cadena de discriminación que va mermando la salud, la calidad de vida, la calidad alimentaria, la educación, las oportunidades. Es un binomio que debemos de separar. Y no es cosa menor que el senador refiere en su libro que justo este binomio, pobreza-desigualdad, se encuentra marcado a lo largo y ancho del Estado mexicano en las comunidades originarias y en los pueblos indígenas. Siempre que vemos las pirámides de discriminación, las pirámides de desigualdad, va a existir una doble o triple victimización a estos pueblos, a estos grupos, por sus condiciones de entorno de vida, por sus lugares en los que han decidido asentarse, pero también por la falta de oportunidades de información, de educación y de recursos para que ellos sean resilientes ante efectos globales como puede ser la pandemia, el agotamiento de los recursos naturales vitales como puede ser el agua, pero también se han estado tomando acciones dentro de la Agenda 2030 de la ONU para reconocer el valor que sobre todo en el Estado mexicano tienen esos pueblos originarios o esos pueblos indígenas. Porque yo les invito a pensar por un segundo que en México, cuando ha llegado la conquista española, no hubiera habido absolutamente ninguna persona, seríamos una sociedad completamente diferente. Pero también atesoramos toda esa cultura, toda esa herencia gastronómica, cultural, étnica, de pensamiento, de cosmovisión, que vuelven al Estado mexicano un Estado rico, un Estado valioso, un Estado en el que puedes comer, puedes gozar de una festividad folclórica, artística diferente en cada una de nuestras comunidades. Entonces es muy importante que se haga notar que es precisamente en estas comunidades, y les hago referencia a un chef que tuve oportunidad de conocer, guerrerense por cierto, que puso un restaurante en Chicago muy famoso, ganó la estrella Michelin, y cuando tuve oportunidad de platicar con él nos refería que su mamá los alimentaba a través de la pizca que recogía en Huitzuco. Y ahí ves cómo todos estos pueblos resilientes, migrantes, luchadores, pues al final siempre han podido equilibrar estas condiciones desfavorables en las que les ha tocado desarrollarse.
pero esto no tiene que seguirse sosteniendo en el futuro, como lo ha advertido la ONU, como lo ha advertido la Agenda 2030, porque si llegáramos al punto de llevarlos a la extinción, no únicamente perderíamos nosotros, sino perdería la humanidad esta diversidad cultural y esta armonía que también nos proporcionan en las visiones modernas o futuristas que podamos tener. En el mismo sentido, les comentaba de la Agenda 2030, que se establece en el 2015, se reúnen 193 jefes de Estado y de Gobierno en una sesión, la 70 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, y se aprueban 17 objetivos con 169 metas. Dentro del objetivo 3 de esta agenda se encuentra precisamente el bienestar y la salud, por lo cual creo que la obra del senador se alinea perfectamente con esta tendencia global a reconocer y a concientizar a la población sobre el derecho que tienen a conservar su salud, pero que también es necesario advertir la necesidad de proteger y de difundir los derechos. Una máxima jurídica es: ¿cómo voy a reclamar un derecho que no conozco? Y creo que en el fondo es lo que nos aporta la obra del senador. Es decir, ¿cómo puedo preocuparme por preservar mi salud, por tener mejores condiciones para enfrentar una pandemia, si no tengo la información que necesito o si esta información que encuentro a disposición no la comprendo o no es fácil para mí entenderla? ¿Y por qué esto se vuelve trascendente? Porque cuando advertimos en la portada del libro del senador, nos habla de los primeros y los segundos lugares que tiene el Estado mexicano. El primer lugar, de obesidad infantil. Y yo les pregunto, ¿cómo podríamos aportarle esta información centrada en el usuario, que es una de las directrices del gobierno digital? ¿Cómo le voy a explicar a un niño que no sabe leer o que está iniciando a leer, que lo que está consumiendo se encuentra en cierto punto dentro de esta pirámide alimenticia? Segundo lugar, de obesidad en adultos mayores. Si tengo personas que a lo mejor su entorno de crecimiento no fue incluso con esta pirámide alimenticia, ¿cómo tengo que poner a disposición del usuario la información para que realmente le haga sentido y para realmente proteger su derecho a la información, su derecho a conservar la salud y a prevenir las enfermedades? En cifras, fíjense lo que nos dice la ONU. La ONU en el objetivo 3, que como les he marcado habla de la salud y el bienestar, nos dice que hay grandes avances en la lucha contra varias de las principales causas de muerte y enfermedad. La esperanza de vida humana ha aumentado drásticamente, la tasa de mortalidad infantil y materna ha disminuido, hemos cambiado el curso del VIH y la mortalidad debida a la malaria se ha reducido a la mitad. Eso hasta antes de la pandemia. Pero nos dice, la buena salud es esencial porque es parte del desarrollo sostenible. Si no tenemos una población sana, no vamos a tener un desarrollo sostenible. Las instituciones no van a funcionar de la forma adecuada. Por eso la Agenda 2030 evoca su objetivo tercero a este importante tema y refleja la complejidad y la interconexión entre ambos. Toma en cuenta la aplicación de desigualdades económicas, sociales, la rápida urbanización, las amenazas para el clima y el medio ambiente y otros problemas como las enfermedades no transmisibles, en las cuales, desde luego, México encuadra perfectamente la problemática que se advierte. Y así, para cerrar mi intervención, voy a destacar la parte en la que nos habla el senador respecto al marco legislativo. Nos dice que con base en la reglamentación se pudieron llevar a cabo algunas reformas a la Ley General de Salud para atender la problemática en materia de sobrepeso, de obesidad y de etiquetado de alimentos y bebidas no alcohólicas, pero se requiere en medidas preventivas
preventivas más drásticas, conducentes y focalizadas en ingesta a las bebidas azucaradas para que las personas sepan los daños que provoca su salud. Veremos a continuación, nos dice el senador, artículos muy puntuales, que seguramente nos va a referir, para que estas acciones en materia de salud se vuelvan políticas, se vuelvan leyes que sean realmente protectoras de los derechos de las personas, desde el derecho primero al respeto a los derechos fundamentales y humanos que todas y todos tenemos garantizados a través del marco constitucional y las convenciones internacionales, a través del artículo 6 que nos habla del derecho a que estemos informados, porque estamos en la cuarta revolución industrial que se basa en la información, y el negarle a la persona el saber qué es lo que está consumiendo, en base a qué se está alimentando, es no proteger, es no respetar estos derechos. Pero sobre todo, la parte de la salud se vuelve un foco crucial de la defensa de estos derechos, máxime cuando estamos en medio de una pandemia que nos señala como mexicanos que podemos tener y alcanzar mejores perspectivas de supervivencia tomando acciones que modifiquen nuestros hábitos alimenticios, que nos refieran hacia la actividad física y hacia la toma de decisiones diarias de qué y cómo nos alimentamos. Y por último, me gustaría citar esta parte que es muy importante. Es decir, que a pesar de todos estos datos, de todas estas estadísticas, de los estudios, de los términos, del mensaje, tenemos cada uno de nosotros la posibilidad de transformar, de cambiar y de tener mejores aproximaciones hacia lo que queremos en nuestra salud y hacia cómo afrontamos esta pandemia. Así que los invito a leer este importante documento y de nuevo, senador, le reitero mi reconocimiento y ojalá muchos más legisladores, muchos más hombres de leyes tomaran estas iniciativas y estas acciones para poner en manos de la población un instrumento que les ayude a tomar mejores decisiones. Muchas felicidades. El análisis desde el punto de vista jurídico, como lo mencioné al principio, ha sido puntual. El tema de saber que necesitamos políticas públicas y que las necesitamos ya, ¿no? Que las necesitamos desde ayer, pero nunca es tarde. Entonces, gracias a este tipo de lecturas, de libros, que seguramente se van a convertir en ley, estamos seguros que vamos por buen camino, ¿no? Pero necesitamos el apoyo de todos. Muchas gracias, doctor Alfredo. A continuación, le cedo la palabra al amigo senador Alejandro Quintanilla. Es todo suyo. Muchas gracias. Buenas tardes. Amigas y amigos, profesionales del derecho, investigadores, académicos, alumnos. Para mí es un honor estar con ustedes, compartir este espacio para reflexionar, porque cuando se hace un esfuerzo literario modesto como este, es una invitación a reflexionar sobre un tema. De eso se trata. No pretendemos lograr un bestseller, hay otro tipo de pretensiones que no sean contribuir a reflexionar y a leer la lección que nos da el COVID a las y los mexicanos. Un problema de salud que se ha convertido ya en un problema de seguridad nacional y que todos estamos enfrentando
que todas y todos estamos pagando las consecuencias. Y no me refiero al COVID, ¿sí? Paradójicamente, no me estoy refiriendo al COVID. Este libro que trabajamos el año pasado con nutriólogos, con médicos, especialistas de la salud, lo hicimos para honrar el esfuerzo de quienes murieron y de quienes han muerto y quienes siguen muriendo por la pandemia del COVID. Y lo hicimos también como un homenaje a los que han podido sobrevivir gracias al esfuerzo y la atención de sus familias. Por eso, gracias a la maestra Marcia Toledo, que nos dio la bienvenida en representación del doctor Alejandro Gutiérrez, rector del Colegio de Abogados de Derecho Público y Privado. Gracias por permitirnos. Gracias al maestro Fernando por coordinar este esfuerzo, a la doctora Victoria por exponer el contenido del libro, y a mi amigo Francisco Javier, con quien hemos trabajado igual que la maestra María José Farfán en iniciativas importantes que ellos nos han expuesto. Logramos eliminar la prescripción del delito en materia de violación de menores. Eso es inédito. Y fueron ellos los que nos ayudaron a presentar la propuesta, y después de 2 años es una realidad. Se eliminó la prescripción en materia de delitos sexuales, y eso va a tener un significado para romper con la impunidad, y es un seguro, sin duda, para defender a quienes son mancillados, niños, niñas, que son adolescentes o adultos. Bueno, es un ejemplo, pero yo voy a procurar ser muy puntual para poderles compartir algunos aspectos que tienen que ver con la verdadera pandemia. En estos 10 capítulos describo primero un análisis histórico de las pandemias en México desde la caída de la Gran Tenochtitlan hasta nuestros tiempos. Son 100 páginas más o menos, porque busca ser un documento de fácil lectura, que viene muy graficado, estadísticas, datos, y el documento ya está digitalizado para que pueda ser leído de manera digital. No tiene costo, porque es un libro que contribuye, que busca ayudar a reflexionar y a tomar decisiones en lo personal. En nuestras manos está la salud, y tenemos que asumir ese mensaje del COVID a nosotros. Y en noviembre presento la versión en náhuatl, porque es importante en el país que en náhuatl se conozca la verdadera pandemia que azota a nuestro país. Va a pasar, como lo describo en el primer capítulo, como pasó la tuberculosis, como pasó otras enfermedades, la malaria, pero va a seguir la obesidad y va a seguir la diabetes mellitus. ¿Cómo no hacer algo? ¿Cómo quedarnos callados frente a una realidad que nos revela el COVID? ¿Por qué mueren 7 de cada 10 personas que se contagian de COVID? ¿Por qué mueren en México? Por lo que comenta la maestra y le escribo, por nuestra composición genética, sí, pero también por el abuso en el consumo
que mientras en el resto del planeta se consumen 100 vasos de refresco al año por persona, 100 vasos, en Estados Unidos 400 vasos de refresco al año, en México 600 vasos, casi 150 litros al año de refresco. Lo verdaderamente grave es en mi estado, Puebla, 730 vasos. En el estado que represento, como es mi estado que represento, 730 vasos. Pero en la población indígena del país y en los segmentos de deciles más precarios, población infantil en pobreza, hoy 7 de cada 10, 70 de cada 100, 700 de cada 1000 desayunan un vaso de refresco en lugar de un poco de agua o de un atole de maíz o una tortilla o un plato de frijol. Ese es el desayuno hoy, según la Organización Mundial de la Salud. Sin duda